Laura decía, no, ustedes no demostraron ningún hecho concreto. Bueno, en realidad esa es la opinión, obviamente, de Laura, que votó contrariamente a como he votado yo. En este caso nosotros lo que hicimos fue ponderar toda la prueba que se ofreció en este juicio político y en base a esa prueba establecer si había alguna responsabilidad o no del jefe de gobierno. Esta obviamente es una ponderación absolutamente política. Yo creo que hay cosas que no se pueden explicar, algunas de las que ya habló Elio Rebord recién, y que están centradas en cómo se articuló el poder de policía de la ciudad. Y hay dos temas centrales. Lo que no se puede explicar es por qué el gobierno de la ciudad tuvo un antes y un después de Cromañón con la misma capacidad de gestión, es decir, con los mismos recursos y con las mismas personas. Una fue la gestión que encaró el actual secretario de Seguridad Gorgal y el anterior secretario de Seguridad Juan José Álvarez, y otra fue la gestión anterior a esta. Es decir, esto no tiene ningún tipo de explicación. Y otra de las cosas que no se puede explicar es por qué, independientemente si la habilitación es revisable o no, por qué no se controla la habilitación. Esto es un absurdo. Que yo habilite no quiere decir que no pueda controlar la habilitación. Quiere decir que si se hubiese controlado la habilitación, nunca podrían haber entrado más de 1000 personas. Estaban fundamentadas los argumentos. Absolutamente, yo lo he incorporado en la versión taquigráfica, haciendo un análisis absolutamente porque no hay obligación de controlarlas, no lo dice el código. Una habilitación, una vez que está dada, no vence y no se controla, porque no hay una norma que diga que la habilitación tiene que controlarse, eso no existe. Hay 800.000 habilitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Sería imposible que cada vez que un jefe de gobierno se sienta en el sillón, empiece a revisar todas las habilitaciones. Las habilitaciones son un proceso engorroso que llevan un montón de firmas de profesionales, un montón de firmas de funcionarios públicos, y las habilitaciones no se revisan porque el código dice que no se revisan. Si queremos que se empiecen a revisar ahora, modifiquemos el código. Laura, nadie está hablando de revisar la habilitación. Yo pensé que decías revisar la habilitación. Lo que yo estoy planteando es el control de la habilitación. La habilitación, si no se revisa, hay que controlar. No se controla la habilitación. ¿Cómo? Perdón. Controlar la habilitación implica que yo vaya a verificar que se cumpla con esa habilitación. Si yo meto 3.000 personas, no estoy cumpliendo con las 1.000 que tenía obligado la habilitación. ¿Qué decía Polimeni? No, que según el argumento de la diputada Morresi, a la que yo respeto muchísimo, no entiendo, no me queda muy claro para qué tiene poder de policía la ciudad. La ciudad tiene poder de policía para controlar los locales que están habilitados, no revisar las habilitaciones, pero sí controlarlos. Y controlar significa que el Estado esté presente en la calle garantizándole a la gente la seguridad. Esto no pasó. Y nosotros no podemos esconder la cabeza en la tierra como el avestruz y hacernos los tontos frente a esta realidad. Porque un jefe de gobierno es el responsable máximo del poder de policía. Y uno elige esa función en el momento que se presenta a elecciones y tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. No puede poner la cara y sonreír para cortar las cintas de las cosas que inaugura y festejar los éxitos y no hacerse cargo de las responsabilidades. Uno tiene que honrar los cargos públicos y los cargos públicos se honran haciéndose cargo de las responsabilidades. Morresi. No. ¿O Baltro quiere...? Bueno, yo le iba con esta referencia. Yo creo que lo que dice Florencia es cierto que el jefe de gobierno tiene responsabilidad, pero estoy convencida, a pesar de haber acompañado el proceso de Cromañón desde el principio, que no fue demostrada por la acusación no trajo pruebas sólidas, la acusación tapó cuestiones que eran muy importantes, como el tema de la habilitación original, el tema de las escaleras. Acá se centró todo en Aníbal Ibarra, que yo creo que es responsable, pero tan responsable como Aníbal Ibarra es el jefe de policía, y a nadie lo tocó. Nadie lo tocó. Los bomberos dependían de la policía, y la policía dio certificados permanentemente truchos, y sin embargo nadie tocó al jefe de policía. Beatriz, usted dice Aníbal Ibarra es irresponsable, pero usted votó a favor de la continuidad. Porque creo que la acusación no lo probó. La acusación no probó los cargos con solidez. ¿Pero es responsable o no para usted? Sí, pero no estaba la acusación fundamentada para una destitución. La destitución es algo muy serio y creo que aquí se dio una cuestión que ojalá sirviera este juicio para que se cambien los futuros gobernantes, su responsabilidad frente al gobierno. Ojalá sirva para esto. Lamentablemente creo que va a servir para que la mayoría especulen y tengan los suficientes legisladores para que nadie les haga juicio político. Una pregunta, porque digamos, claro, no sé si eran ciertos o no, los cómputos previos hasta el día antes
se ha computado usted Sí. como que usted iba a votar por la destitución. Exactamente. Y lo que se dijo que usted tuvo una charla con Carlos Chacho Álvarez que le hizo cambiar la opinión. ¿Esto es así? En realidad, bueno, eso fue un rumor que se hizo correr una persona que quiso despegar del tema, que lamentablemente el doctor Gallardo, que empezó a circular una versión por la cual mi voto iba a cambiar porque a él se lo había absuelto en su juicio político. Entonces él le acercó a los padres la versión de mi reunión con Álvarez. Y mi reunión existió, pero yo tuve una relación de 20 años de militancia junto a Chacho Álvarez, y militancia que hace 5 años que no existe más. ¿Pero usted, digamos, cambió en las últimas No. horas o ya...? Fue un proceso, el proceso de la sala juzgadora para mí fue determinante. ¿Me dice? Moresi, ¿qué quería decir? No, yo lo que quería decir simplemente es que si la acusación es mala, si los fiscales no trabajan bien y no hacen la imputación concreta del hecho al jefe de gobierno, nosotros como juzgadores no podemos ponernos a investigar a ver qué delito le puede caber. Y si los Lo que pasa es que no se estaba investigando un delito acá. Lo A que ver, sabe- Rebot, sí. Yo dije en el día de la destitución del jefe de gobierno que hay que abrir las puertas de Cromañón para que ustedes los periodistas lo puedan ver, para que el pueblo lo pueda ver, porque Cromañón es un monumento a la vista gorda. Hablar de que la acusación no tiene fundamentos, que fue votada por los 2/3 de esta legislatura, es también hablar de otro monumento a la vista gorda, porque hay una montaña de pruebas en el expediente que coinciden con lo que dice la justicia penal. ¿Sabe usted qué dijo la Cámara Penal, que es el organismo que está debajo de la Corte Suprema en nuestra ciudad? Dijo que Cromañón debía ser controlada cada 120 días porque hacía recitales y funcionaba como mini estadio. Esto lo dicen los camaristas formados en la doctrina más garantista de nuestro país, que es la del doctor Zaffaroni. No lo dice Elio Rebot, no lo dice ninguno de los familiares, lo dicen los jueces de cámara de esta ciudad. No, aparte, Mira, yo igual le es quiero decir una necesario- cosa con relación al diputado Rebot, porque la verdad, decir que se abran las puertas a la sociedad para ir a ver Cromañón y que Cromañón era un desastre, como hay un montón de lugares que son clandestinos, me parece un golpe bajo. Lo mismo cuando habló ayer con relación a que él no va a poner la última palada en las víctimas de Cromañón. Eso me parece golpe bajo. Nosotros estamos ahí para resolver cuestiones como jueces y para hablar justamente de una manera clara y objetiva, pero sin golpes bajos. Y la verdad que me extrañó del diputado Rebot, porque en todo el juicio, en toda la sala juzgadora, nunca tuvo una expresión como esa. Entonces ahora empezar a decir, bueno, vayamos, yo fui a Pero si Cromañón y a mí también me costó ver Cromañón. A mí también me costó ver eso. Todos tenemos Porque derecho. o alguien tiene el monopolio del dolor acá. O porque los que votaron en En todo contra caso, en contra mi de que amiga, Ibarra continúe son los que tienen el monopolio en todo caso, mi del dolor. querida Pero por colega, favor, o se para piensan ordenarnos ustedes que para yo no estoy hablar. con En los todo familiares caso, porque sí. haya votado por la continuidad de Ibarra. Ese fue un tema institucional. Otra cosa son los golpes bajos y otra cosa es lucrar, Sí. en política con cosas como diciendo abramos con más. Yo estuve ahí, Si vi vos las lo zapatillas y considerás también, un golpe, y también me hice es bolsa porque como te te hiciste golpea la bolsa vos verdad. y nos hicimos No, bolsa todos. por Pero una esos frase, golpes bajos no no por una corresponden en oración. política. Esto es un tema A mí institucional. me gustaría que Lo único pudiéramos que hablar golpea es la verdad, escuchando- en este caso, más allá de las frases... Entonces hablemos sin golpes bajos, Florencia, por más favor. o A ver, menos por favor. felices, pero sentidas de verdad, porque dije lo que siente mi corazón al día de hoy. Yo dormí bien la noche anterior y dormí También, bien la noche de Elio Rebot, ayer. y vos sabés que yo siempre Si- duermo bien porque digo lo si que te pienso. golpeó lo que dije, Sí, fue me porque te dolió. golpeó la realidad. Pero, a Porque ver, lo que no, queda la realidad claro me golpeó, es que pero si me no golpeó tomamos desde una el 30 de decisión diciembre, de por mirar hacia favor. adelante para que esto Yo no se creo que- repita, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Yo quiero que nuestros vecinos cuiden a mis hijos y yo cuidar Yo lo los dije hijos de antes mis que vos, vecinos. Rebote, eso en el discurso. Lo dije antes que vos, Rebote, en A el ver, discurso. Vos no Florencia. tenés el monopolio Y yo del creo que dolor, no se trata acá de que discutamos entre nosotros y que nos tapemos. Me parece que se trata de tratar de clarificar aún más lo que se dijo ayer para que la ciudadanía entienda un suceso tan importante como el que pasó. Bueno. Sin golpes Yo creo bajos, que nosotros vivimos una experiencia histórica que fue la de convivir como 15 miembros de una sala durante muchísimo tiempo en un marco de absoluto respeto por las normas y entre nosotros. Esto me parece que es revolucionario dentro de lo que son las instituciones a nivel nacional y en la ciudad y creo que es algo que hay que rescatar. ¿En qué marco lo hicimos? En el marco del juicio político, que es una institución que está prevista en la Constitución.
¿sí? ¿Para qué? Para juzgar la responsabilidad política del jefe de gobierno en relación a muchas cosas, entre ellas Cromañón. No juzgar solo la responsabilidad política, no si el jefe de gobierno había tirado la bengala o no había tirado la bengala, cosa que todos tenemos claro. Pero comprobamos, termino con esto, Beatriz, y te dejo hablar, comprobamos por lo menos 10 de los 15, ¿sí? Sin conocer el voto entre nosotros y sin conocer los argumentos y perteneciendo a fuerzas políticas distintas, entendimos y llegamos a la misma conclusión. Yo respeto la posición de los demás. Lo que digo es, acá hay 10 personas que pertenecen a diferentes espacios políticos que pensaron y orientaron su voto de la misma manera sin haberlo conversado antes. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No puede ser que haya un complot internacional para supuestamente derrocar a un jefe de gobierno de nivel de gravedad. Me parece que lo más importante acá es, de una vez, hacer que la impunidad deje de ser una costumbre institucional en la Argentina. Yo quiero decir algo. A mí lo que me parece es que es cierto que la sala juzgadora trabajó con seriedad. Creo que la Fiscalía no trabajó con seriedad. Tuvimos uno de los fiscales que fue cómplice absoluto del gobierno que habilitó el reventón. Entonces, eso ya presenta una cuestión de hipocresía absoluta en el desarrollo de este juicio. Y yo comparto con Laura Moresi que me parece vergonzoso que los referentes políticos de la capital en un tema como este no se hayan definido. Elisa Carrió estaba esperando saber el resultado para decir si estaba de acuerdo o no. Creo que pero no eso está... ¿en qué definía todo esto? Nada, pero creo que los que tienen responsabilidad política se tienen que la única realidad es que hay 194 muertos. ¿Sabés qué? La sociedad necesita saber qué piensan sus políticos. La sociedad necesita saber la verdad, no mentiras. No, pero la sociedad necesita saber qué piensan dirigentes que fueron elegidos hace un par de meses para representar esta ciudad. ¿Cómo no vamos a saber qué piensa Mauricio Macri o Elisa Carrió, dos de los representantes más importantes de esta ciudad? Lo que teníamos la decisión éramos nosotros. Yo no necesito ningún papá que venga a decirme nada. Ellos no eran los jueces. La Constitución habla muy claramente de que los jueces éramos nosotros. Pero chicos, si ustedes estuvieron en partidos políticos. La gente no elige un diputado para que sea un se define. Pero a mí me puede parecer mejor o peor que los dirigentes políticos den su opinión públicamente. Ahora, no me parece que esto tenga absolutamente nada que ver con el resultado. No, bueno, por eso, pero yo lo que estoy diciendo, es que tenían que dar su opinión pública de lo que pasaba. Si no, no había posibilidad de que la gente... No, y hay que respetar la voluntad de que ¿Cómo yo, ciudadana, no voy a querer escuchar qué dice? De nuestros dirigentes. Vos sos diputada. Marca el nivel político de los dirigentes. O vamos a hacer una encuesta para decir que el 60% yo les digo, Macri... Yo digo una cosa, Macri y Carrió, acá voy a utilizar una frase de Woody Allen, acá hubieron dos caras, lo horrible y lo espantoso. Eso fue lo que pasó con Macri y con Carrió. Yo creo que el problema fue peor todavía, que de 194 víctimas pasó a haber una, nada más. Yo, en relación a... Quiero decir que no comparto todo el planteo de Ibarra del golpismo y todo eso, no lo comparto para nada. Creo que no pero fue el eje central del argumento de Ibarra. Yo no lo comparto. Esto es lo preocupante. Claro. Esto es con lo que nosotros nos tenemos que quedar y esto es lo que tenemos que analizar en profundidad. Cuando un jefe de gobierno es enjuiciado con una herramienta que él eligió y votó por una constituyente en la ciudad de Buenos Aires para la constitución de la ciudad, la descalifica como herramienta. Esto es muy grave. Porque si no, demos por tierra con todas las instituciones, incluida la legislatura, el Poder Judicial, hagamos que tenga el Ejecutivo la suma del Poder Público, que gobierne como quiera, que lo elijan cada 5 o 6 años y que nadie lo moleste. Si efectivamente para el jefe de gobierno que teníamos, el único control que existe es el de las elecciones. Las elecciones no son un cheque en blanco, esto nos tiene que quedar muy claro y nosotros como Poder Legislativo tenemos la obligación prevista en la Constitución de controlar. Yo la verdad que creo que el juicio político es una herramienta constitucional. Creo que es una herramienta constitucional que se debe utilizar en casos de extrema gravedad que justamente impliquen que la continuidad del jefe de gobierno es peligrosa para la ciudad. Y creo que en este caso los extremos no estaban dados. No voy a hablar de golpe institucional, lo que voy a decir es que esto ayuda a debilitar muchísimo, muchísimo la democracia y la autonomía de la ciudad, que justamente dentro de un par de meses la Constitución de nuestra ciudad cumplía 10 años. Digo que lo que hace es debilitar la democracia, pero es una herramienta constitucional. La fortalece. Pero para utilizarla en casos de gravedad. Los gobernantes van a pensar 2 veces, ¿sí? Antes de, en vez de trabajar, y me incluyo, porque a mí también me cabe este ensayo, en el momento en el que alguien se ha elegido para un cargo ejecutivo va a tener que tomarse ese cargo con muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que no es impune aquel que no hace las cosas que tiene que hacer en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que la gente se tiene que quedar en la cabeza. Pero quieren que les diga una cosa para que la gente se entere.
esta legislatura que tanto habló y trabajó en el juicio político y tanto investigó y ayer terminó destituyendo al jefe de gobierno, trabajó solo en dos normas referidas al tema de seguridad, y que encima fueron decretos que vinieron del Ejecutivo. Pero perdón, Ibarra fue concejal y fue legislador y tampoco trabajó sobre eso. Ni siquiera. Y después fue 5 años. Ahora te hablo, si querés te hablo de las alertas, que lo dije yo ayer. Esta legislatura, estos diputados durante el año pasado no trabajaron en normas de seguridad. No trabajaron en normas de seguridad. Ahora, Laura, que la legislatura está desprestigiada por algo. Aceptemos que la gente le pega a la legislatura por algo. Me hago una pregunta porque sinceramente a mí me gustaría saber si efectivamente son tantas las normas que faltan. Me gustaría saberlo para poder presentar proyectos de normas para cambiar. Si son tantas las normas que faltan, ¿cómo puede ser que con la misma normativa, antes de Cromañón sucediera lo que sucedió y después de Cromañón tengamos los resultados que tenemos de clausuras y de inspecciones? Muy es simple, la misma Florencia, norma. te digo, la norma es la misma, pero te voy a explicar, muy simple. La misma norma, antes se podía clausurar o multar. Pero ¿sabes lo que pasaba? Si de repente, por supuesto que no hubo decisión. Entonces estamos que ustedes lo terminan destituyendo Ibarra por una valoración subjetiva de las políticas públicas que ustedes no comparten. Y que estoy de acuerdo, porque son oposición. Ustedes no tienen que compartir las políticas públicas de Aníbal Ibarra. Pero son valoraciones subjetivas. Y por valoraciones subjetivas terminamos destituyendo a un jefe de gobierno y terminamos debilitando la democracia. A ver, Rebot. Yo creo que antes de pedir más normas, hay que ocuparse de cumplir las que hay, que podrán ser viejas o podrán ser modernas. Lo que está claro es que son claras y lo ha dicho la Cámara Penal, que ha procesado a los máximos responsables del área por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Esto lo dice nuestra Cámara Penal por unanimidad. Entonces, antes de pedir más normas, hay que estar muy atento a cumplir las que existen. ¿Por qué no esperaste que resolviera la Cámara con respecto a Aníbal Ibarra? ¿Por qué no esperaron eso? Si justamente te querés apoyar... Si para los fundamentos te apoyás justamente en lo que dice la Cámara, cosa que está muy bien. Para los hechos te apoyás en la Cámara. ¿Por qué no te apoyaste en la Cámara justamente diciendo esperemos ver cómo resuelve la justicia y a partir de ahí tomamos algún tipo de resolución? Fueron valoraciones subjetivas, ustedes terminaron sacando Ibarra. Fueron valoraciones políticas. ¿Por qué no comparten la política? Y está bien porque son oposición, me parece perfecto. Son valoraciones subjetivas. En el juicio penal lo que se aplica es el principio de culpabilidad, en donde se declara una persona culpable o inocente en términos criminales. En el juicio político se aplica el principio de responsabilidad política, que fue lo que yo traté de explicar como pude en el día de ayer, que significa que los funcionarios públicos tienen que tener valores y buenas decisiones, que tienen que tener prudencia a la hora de tomar decisiones, no solamente buenas intenciones. Y cuando las intenciones, por más buenas que sean, terminan en consecuencias ruinosas, estrepitosas, los políticos tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Y yo lo que dije es, con esta vara quiero que me midan a mí, porque es la vara que yo quiero para todos mis dirigentes políticos, de cualquier partido, de derechas con esa y de vara. izquierdas. Si algún día llegas a jefe de gobierno, Rebot, seguramente te voy a poder medir con esa vara si yo en ese momento la pueden medir como legislador también. Está bien lo que estás diciendo de la responsabilidad porque lo comparto, porque yo también leí mucho sobre este tema. Pero, ¿sabes? Te faltó dar vuelta a la hoja para ver cuando después de la responsabilidad se termina hablando de la pirámide jerárquica necesaria para gobernar en cualquier administración. Y que está justamente dando vuelta a la hoja. Me parece que la pirámide jerárquica mi compañera Polimeni en el día de ayer ha sido muy clara. Cuando el doctor Ibarra habla de los éxitos, habla en singular, y cuando habla de los fracasos, habla en plural. Y se escuda en la pirámide jerárquica. La pirámide jerárquica nunca te ciende de responsabilidades. O sea, es una locura pretender hacer esa lectura de la norma. Entonces vos querés decir que si un automovilista mata a alguien por una infracción de tránsito, Ibarra es el culpable porque no iba sentado al lado. Él decide a los funcionarios que actuaron como actuaron. A veces, y él es responsable de la designación. Sé lo que me asombra, que conociéndote como te conozco, conociendo tu labor parlamentaria y la responsabilidad con la que vos te tomás tu trabajo, yo sé que utilizando la misma vara que yo uso para juzgarte a vos y ya con la conclusión de que sos una excelente legisladora, no puedo usar la misma vara entonces con Aníbal Ibarra porque evidentemente toda la gente que tiene alrededor parece... Porque no se demostró relación, pero porque Florencia era una cosa muy clara. Ninguna imputación de la acusación demostró claramente que había una responsabilidad directa, una relación directa
directa con el jefe de gobierno. Ha quedado más que demostrado. Mirá, si yo nombro funcionarios incapaces, hay una relación directa, hay una incapacidad manifiesta. Hacen las valoraciones objetivas. Es una valoración política, no es vamos yo a ir... comparto que digas esas cosas, porque estás en la oposición. Vos no tenés Vamos a que ir compartir cerrando el las políticas debate, de vamos a Ibarra. tener 30 segundos para cada uno en el final del debate, así organizamos, así que Florencia Polimeni, si quiere comenzar. Sí, voy a empezar. Yo durante los últimos meses tomé la precaución que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, de hacer silencio en relación a este tema y dedicarme a evaluar una por una las pruebas, los documentos, los testimonios. Después de muchísimo tiempo de pensar y de escuchar lo que pasaba en ese juicio, más allá de que me cayeran más o menos simpáticos los fiscales, porque no se trata de esto tampoco, y de hacer preguntas, llegué a la conclusión de que no hay duda sobre la responsabilidad política del jefe de gobierno en este punto. Y es mi obligación, a pesar de que a muchos puede no caerle simpático una decisión de estas características, y de lo que me puede doler tener que remover un jefe de gobierno, que nosotros no podemos cerrar los ojos frente a esta realidad y que debemos hacer lo que la Constitución dice, que es decirle a este jefe de gobierno que no cumplió con sus obligaciones y que tiene que ser removido de su cargo. Con la tranquilidad de que hay un vicejefe de gobierno que va a asumir esa responsabilidad y que luego va a haber elecciones para poder reemplazar nuevamente al jefe de gobierno. 30 segundos, finalmente. Bueno, yo quiero hacer una reflexión que tiene que ver más con la política y la verdad les pido disculpas a mis compañeros legisladores porque ustedes me conocen y no es una cosa personal, pero sí tengo mucho malestar con la dirigencia política de esta ciudad, con la dirigencia política que fue elegida hace un par de meses por el pueblo de esta ciudad, esa dirigencia que se cayó la boca y que vuelvo a decir de alguna manera que tuvo dos caras. Lo horrible y lo espantoso. Nada más. Gracias. Marcelo Meis. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido con este juicio político ha sido un avance en las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires y del país, porque por primera vez se puede fijar la responsabilidad de un político en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahora las responsabilidades no se fijaban de esta forma y no se utilizaban mecanismos constitucionales. Creo que este es uno de los mecanismos que nosotros tenemos que mantener de aquí en adelante, no solo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en las provincias y en la Nación, porque en la Nación hemos tenido otro tipo de experiencias que han sido peores que esta, en el sentido de que la acción de la política ha sobrepasado las instituciones de un modo escondido. Acá hubo un juicio, Ibarra tuvo la posibilidad de defenderse y esto va a quedar probado incluso cuando él tenga que acudir a la Corte Suprema de Justicia, que ahí va a resolver la Corte, y se le dieron todas las garantías constitucionales y nosotros pudimos resolver libremente. Beatriz Baltroc. Bueno, yo como ya lo dije, acompañé todo este proceso desde el principio, soy opositora al gobierno de Aníbal Ibarra, pero para mí no quedó demostrada la acusación con seriedad, la Fiscalía actuó muy mal y yo, si bien partí de una idea, analicé todo lo que vi y llegué a esta conclusión. Lo hice con seriedad, sin influencias, el único apriete que tuve fue el del último día y no me hizo cambiar de decisión. Gracias. Alberto Pérez. Quería decir algo. Sí. De todo el dolor que trajo aparejado Cromañón, creo que podemos extraer una enseñanza a todos los dirigentes políticos de la ciudad y todos los ciudadanos, y es crear una conciencia de protección ciudadana para que nunca más ocurran casos como el de Cromañón. Y en este estudio hoy hay 7 legisladores y me gustaría que a partir de mañana mismo sigamos trabajando en los temas importantes de la ciudad, que son la educación, la salud, la seguridad ciudadana, el transporte y todas las políticas que hacen a nuestra ciudad. Gracias. Elio Rebote. Mire, yo dije que estaba arraigado en la sociedad la convicción de que aquella frase de Alfredo Yabrán de que el poder es impunidad es efectivamente una definición correcta desde cierta dirigencia política. Que quede claro que no hay impunidad para nadie en la Argentina, que la impunidad no existe más en la República Argentina mientras exista convicción y responsabilidad en todos sus funcionarios, cualquiera sean sus conclusiones, porque yo respeto la posición de mi compañera Moresi y de los demás diputados, en la medida en que nos hagamos cargo de nuestras decisiones y en la medida en que pongamos lo que hay que poner para tomar las decisiones que hay que tomar, esta Argentina va a salir adelante. Gracias, sí, gracias a los 6. Nosotros vamos a ir a la pausa, después de la pausa Elisa Carrió analizando precisamente la destitución de Aníbal Ibarra.